Para comenzar con las técnicas de anestesia se necesita contar con equipo material estéril. Posteriormente procedemos a ponerle Clean-Pack a la unidad dental. El material estéril es revisado por la doctora encargada y posteriormente procedemos a colocarnos las barreras de protección. Comenzaremos colocando todas las barreras de seguridad. En este caso, comenzamos con los baberos, uno encima de otro, uno desechable para que después sea retirado al finalizar. También no olvidemos colocar lo que son las gafas de seguridad al paciente. Bloqueo del nervio mandibular con técnica de Go Gates. Para ocupar esta técnica se recomienda ocupar una aguja larga de calibre 25G o 27G. El punto de inyección es la mucosa de la cara mesial de la rama mandibular en una línea que une la escotadura intertrágica con la comisura bucal, inmediatamente distal a la segunda molar maxilar. Una referencia visual que podemos ocupar para el ingreso de esta es del lado contrario del punto de inyección en la comisura bucal. La orientación del bisel es indiferente. Para realizar la técnica, ya sea del lado derecho del paciente, nos colocaremos en la posición de las 8 horas y si es del lado izquierdo, nos colocaremos en la posición de las 10. Al paciente se colocará en una posición supina. Le pedimos al paciente que extienda el cuello y abra bien la boca, para así visualizar mejor el punto de inyección. Coloca el dedo índice o pulgar de la mano izquierda sobre la apófisis coronoides. Con la jeringuilla en la mano derecha, dirija el punto de inyección desde la comisura bucal. Introduzca la aguja despacio hasta contactar con el hueso. Si no contacta con hueso, retire la aguja un poco y cambie de dirección. También si la respiración es positiva, retire un poco y direccione mejor la jeringuilla. Si hay una aspiración negativa, introduzca 1.8 ml de solución durante 60-90 segundos. Una vez finalizado, retire la jeringuilla y cubra con la funda protectora. Las áreas anestesiadas son las piezas dentarias mandibulares hasta la línea media, el mucoperiosto bucal, 2/3 anteriores de la lengua, cuerpo de la mandíbula, porción inferior de la rama mandibular y piel que cubre el hueso cigomático. Nervios anestesiados, el nervio alular inferior, mentoniano, incisivo, lingual, miloioideo y un 75% el nervio bucal. Bloqueo del nervio bucal. Aplicar anestesia tópica durante 1 minuto a 2. Esto es opcional. Se recomienda emplear una aguja larga de calibre 25G o un calibre 27G. El bloqueo del nervio bucal suele realizarse después de un bloqueo del nervio alveolar inferior. El punto de inyección debe ser en la mucosa bucal y distal al molar más distal del arco mandibular. El área de actuación. El nervio bucal durante su paso sobre el borde del anterior de la rama mandibular. ¿Cuáles son los puntos de referencia que debemos de tomar? Pues son los molares mandibulares y el pliegue mucobucal. La orientación del bisel debe de ir hacia el hueso durante la inyección. Para realizar un bloqueo del nervio bucal del lado derecho, debe de sentarse en la posición de las 8 horas, y si se anestesia del lado izquierdo, será la posición de las 10 horas. Recuerda colocar al paciente en una posición supina. Aplicar anestesia tópica durante 1 minuto a 2. Esto es opcional. Traccione los tejidos blandos bucales para una mejor visibilidad, aunque también si se mantienen estos tejidos tensos, será menos traumática esta aplicación del bloqueo del nervio bucal. Dirija la aguja hacia el área de inyección. Avance despacio hasta contactar suavemente con el mucoperiósteo. La profundidad de esta inyección debe ser un aproximado de 1 a 2 milímetros. Realiza una aspiración y si es negativa, inyecte despacio de 0,3 mililitros durante 10 segundos el anestésico. Si se llega a ver una hinchazón durante la inyección, no siga. Pero si también llega a ver que la solución en el anestésico se sale, introduzca más un poco la aguja. Una vez colocado el anestésico, se retira y se espera alrededor de 3 a 5 minutos su acción. Las áreas anestesiadas serían los tejidos blandos y el mucoperiósteo bucal de los molares mandibulares. El nervio anestesiado es el nervio bucal. Indicaciones, básicamente cuando se reutilice la anestesia en tejidos blandos. Una de las contradicciones es cuando se tiene una infección o inflamación aguda en el área. Las ventajas que se tiene es una tasa de éxito elevada y fácil de ejecutar y puede haber una aspiración positiva del 7%. Técnica de anestesia del nervio alveolar inferior.
Esta técnica está indicada para procedimientos múltiples en piezas dentarias mandibulares en un solo cuadrante, así como también cuando se precisa anestesiar los tejidos blandos bucales y los tejidos blandos linguales. Una de sus ventajas es que con una sola inyección se logra anestesiar un área extensa y resulta útil para realizar trabajos dentales en un cuadrante. Esta técnica también está contraindicada para pacientes con mayor probabilidad de morderse el labio o la lengua, así como niños muy pequeños, así como también si presenta una infección o inflamación aguda en el área de la inyección. Los nervios que son anestesiados con esta técnica es el nervio alveolar inferior, el nervio incisivo, el nervio mentoniano y el nervio lingual. Las áreas que se anestesian con esta técnica son las piezas dentarias mandibulares hasta la línea media, cuerpo de la mandíbula y su porción inferior de la rama mandibular, mucoperisto bucal, mucosa anterior al agujero mentoniano, 2/3 anteriores de la lengua y suelo de la cavidad oral, así como también tejidos blandos linguales y periósteo. Esta técnica cuenta con una probabilidad del 10 al 15% de aspiración positiva. En esta técnica, la aguja que se emplea es una aguja larga, preferible emplear una aguja de calibre 25G, aunque es aceptable usar una 27G. El punto de inyección es en la mucosa de la cara medial de la rama mandibular, en la unión de dos líneas, una horizontal que representa la altura de la introducción de la aguja y otra vertical que representa el plano anteroposterior de la misma. Su área de obtuación es el nervio alveolar inferior, en su descenso hacia el agujero mandibular, pero antes de introducirse en el mismo. Los puntos que se toman como referencia es la escotadura coronoidea, el rafe pterigomandibular y el plano oclusal de las piezas dentarias posteriores de la mandíbula. La orientación del bisel de la aguja es menos importante que en otros bloqueos de nervios, ya que la aguja se aproxima al nervio alveolar inferior aproximadamente en el ángulo recto. La penetración de la aguja para realizar el bloqueo del nervio alveolar inferior hay que contactar con el hueso. Se necesita avanzar la aguja lentamente hasta que se note la resistencia contra el hueso. Esta profundidad de la aguja hasta que contacta con el hueso es de más o menos 20 a 25 milímetros, aproximadamente de 2/3 a 3/4 de la longitud de la aguja dental larga. Cuando se note que contacta con el hueso, se debe retroceder 1 milímetro aproximadamente, esto es, para evitar la inyección subperióstica. Se aspira en dos planos y si la expresión es negativa, se inyecta con lentitud 1,5 mililitros de solución anestésica durante 60 segundos como mínimo. Algunos de los signos y síntomas son la sensación de hormigueo o entumecimiento del labio inferior, así como también de la lengua, la ausencia de respuesta dental con la máxima potencia y ausencia de dolor durante el tratamiento dental. Algunas de las medidas de seguridad es el contacto de la aguja con el hueso. Esto evita las complicaciones asociadas a una penetración excesiva de la misma. Sus precauciones debe ser no inyectar la solución anestésica si la aguja no ha contactado con el hueso y evitar el dolor no contactando con el hueso enérgicamente. Técnica de bloqueo del nervio mandibular a boca cerrada de Basilania equinosi. En esta técnica, los nervios anestesiados van a ser el nervio alveolar inferior, nervio incisivo, nervio mentoniano, nervio lingual y nervio miloideo. Las áreas anestesiadas son piezas dentarias mandibulares hasta línea media, cuerpo de la mandíbula y porción anterior de la rama mandibular, mucoperiósteo y mucosas anteriores al agujero mentoniano, 2/3 anteriores de la lengua y suelo de la cavidad oral. Esta técnica está indicada para pacientes con limitación de la apertura mandibular, así como también procedimientos múltiples en piezas dentarias mandibulares. Para realizar esta técnica se recomienda emplear una aguja larga de calibre 25G y en pacientes en los que la rama mandibular suele ser más ancha de lo habitual en dirección lateral, puede ser preferible usar una aguja larga calibre 27G. El punto de inyección de esta técnica son los tejidos blandos sobre el borde medial de la rama mandibular directamente adyacentes a la tuberosidad maxilar, a la altura de la unión mucogingival continua al tercer molar maxilar. Como puntos de referencia tenemos la unión mucogingival del tercer molar o segundo molar maxilar, la tuberosidad maxilar y la escotadura coronoidea de la rama mandibular. En esta técnica, la orientación del bisel de la aguja es muy importante, ya que debe estar situada en dirección contraria al hueso de la rama mandibular. Para iniciar con esta técnica deben colocarse correctamente. Si es diestro debe sentarse en la posición de las 8 horas al frente del paciente
tanto si es el bloqueo de Basirania equinosi que va a realizar del lado derecho como si es del izquierdo, para posteriormente colocar al paciente en posición supina, colocando el dedo índice o el pulgar de la mano izquierda sobre la apófisis coronoides y retirando así los tejidos blandos del borde medial de la rama mandibular en dirección lateral, para así poder visualizar los puntos de referencia. Como mencionamos anteriormente, son la unión mucogingival del segundo o tercer molar maxilar y la tuberosidad maxilar. Una vez que el paciente ya haya cerrado la boca suavemente y haya relajado los músculos masticatorios, desplazamos los tejidos blandos al borde medial de la rama mandibular en dirección lateral y mantenemos el cuerpo de la jeringuilla paralelo al plano oclusal maxilar y la aguja a la altura de la unión mucogingival del tercer molar o segundo molar maxilar. Dirige la aguja en dirección posterior y ligeramente lateral paralela al plano oclusal. Introducimos la aguja 25 milímetros en el tejido y posteriormente aspiramos en dos planos. Si la aspiración es negativa, depositamos de 1.5 a 1.8 mililitros de la solución anestésica en aproximadamente 60 segundos. Una vez finalizado, retiramos despacio la jeringuilla y la cubrimos inmediatamente con la funda protectora con ayuda de las pinzas. Tras la inyección, incorporamos al paciente. Algunos de los signos y síntomas pueden ser la sensación de hormigueo o entumecimiento del labio inferior, así como también la ausencia de respuesta dental con la máxima potencia. Y así finalizamos con esta técnica. Técnica de bloqueo del nervio mentoniano. Los nervios anestesiados en esta técnica son el nervio mentoniano, un ramo terminal del nervio alveolar inferior. Áreas anestesiadas son la mucosa bucal anterior del agujero mentoniano, alrededor del segundo premolar, hasta línea media y la piel del labio inferior y el mentón. Algunas de las ventajas de esta técnica pueden ser que es una tasa de éxito elevada y es una técnica fácil de ejecutar, así como también es una técnica habitualmente atraumática. En esta técnica podemos observar que tiene una aspiración positiva al 5.100%. Para esta técnica se recomienda emplear una aguja corta calibre de 27G o 25G. El punto de inyección en esta técnica es el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano o anterior al mismo. El área de actuación es el nervio mentoniano tras su salida del agujero mentoniano. Generalmente esta se puede localizar entre los ápices de los primeros y segundos premolares. Como punto de referencia podemos tener premolares mandibulares y pliegue mucobucal. En esta técnica debemos recordar que el bisel de la aguja debe de estar hacia el hueso durante la inyección. Iniciamos localizando el agujero mentoniano con ayuda del dedo índice en el pliegue mucogingival y presionemos contra el cuerpo de la mandíbula en el área del primer molar, desplazando el dedo despacio en dirección anterior hasta notar una estructura irregular o algo cóncava. Como sabemos, el agujero mentoniano suele encontrarse alrededor del ápice del segundo molar premolar. Continuamos con la preparación del tejido del punto de inyección. Igualmente secamos el tejido con una gasa estéril, aplicamos antiséptico tópico de manera opcional y aplicamos el anestésico tópico durante 1 minuto. Con el dedo índice podemos traccionar el labio inferior y los tejidos blandos bucales para así tener una mejor visibilidad. Después vamos a dirigir la jeringuilla hacia el punto de inyección con el bisel hacia el hueso. Introducimos la aguja en la mucosa del punto de inyección a la altura del canino
primer premolar. Avanzamos la aguja despacio hasta alcanzar el agujero. Aspiramos en 2 planos y si la aspiración es negativa, inyectamos despacio una solución de 0.6 mililitros. Algunos signos y síntomas de esta técnica pueden ser que puede presentar una sensación de hormigueo o entumecimiento del labio inferior.